Kisio jiu tu visit las no cuelas tu tiempo de chuture. Bienvenidos a todos y gracias por visitarnos, gracias por visitar Matatlán. A nombre de la Autoridad Municipal de Santiago Matatlán 2017-2019 les damos la bienvenida. Acostumbramos en los pueblos de valles centrales de acá de Oaxaca y aquí en Santiago Matatlán también, que cada que iniciamos un evento o cada que se inicia un acto en cuestiones de fiestas, en cualquier acto, aquí en Santiago Matatlán nos definimos como la capital mundial del mezcal. Entonces le pido aquí a los compañeros del comité del Museo Comunitario que pasen y vamos a servir el primer mezcal para dar inicio al evento. Y así proceder y empezamos la fiesta, ¿no? Tenemos también la presencia de el síndico municipal, el alcalde segundo, el alcalde primero. Las primeras regidoras en este periodo municipal en Santiago Matatlán, que se ha definido que todo el tiempo son hombres, es la primera vez que tenemos regidoras mujeres en el Cabildo y son las primeras que estamos, ¿sí? Y me presento, yo soy el regidor de Cultura y Deporte de acá de esta población. Ajá. Pues vamos a hablar la regla y luego ya. Sí. Dile que no se la vienen a terminar. No se la terminen antes de hacer el acto. Ahí tenemos más, ahí tenemos más. Un momentito y luego ya iniciamos. Que tengamos todos nuestras copas, por favor. Aquí, chicos. Sí. Kevin. Aquí. A todos. Sí, vamos un poquito. Kevin. Eso está peligroso, ¿no? No soy una mujer que va todos los días a un evento. Bueno, para iniciar el acto, pues nos ponemos de pie todos. Gracias. Sí. Siempre pedimos permiso a la Madre Tierra, regamos unas gotas. Sí. Y después decimos Dichbeo o salud en zapoteco. Dichbeo. Dichbeito. Gracias a todos. ¿Sí? Pues iniciamos. Y tenemos aquí la presencia de la secretaria de la Unión de Museos Comunitarios a nivel estatal, que tiene unas palabras. Gracias. Pues un placer tenerlos acá en la capital del mezcal. Bienvenidos y muy buenas tardes. Con el permiso de las personalidades aquí presentes, hago uso de la palabra para agradecer su presencia. Nos congrega la mesa de diálogo Culturas Vivas de la América Indígena de la conferencia El Museo Reimaginado. Quiero compartirles que la Unión de Museos Comunitarios de Oaxaca la integramos 19 comunidades en la cual cada uno cuenta con su propio museo comunitario. La mayoría somos pueblos indígenas.
chochotecos, zapotecos, mixtecos, mijes. Los museos en nuestras comunidades han sido creados por iniciativa propia de nuestra comunidad en respuesta a la necesidad de contar con un espacio donde nos organicemos para tener nuestro patrimonio en nuestras propias manos y manejarlo de acuerdo a la voluntad colectiva de nuestros pueblos. Nuestros museos comunitarios para nosotros no son un lujo, sino más bien son una herramienta de defensa y resistencia de nuestras comunidades para mantener y fortalecer nuestra identidad y forma de vida propia. Nos agrupamos para fortalecer nuestra visión y construir proyectos colectivos y apoyarnos en la defensa de nuestra dignidad y de nuestros derechos como pueblos. Estamos organizados a nivel del estado de Oaxaca, en México a nivel nacional y también conformamos la red de museos comunitarios de América. En esta red también nos apoyamos de manera solidaria porque en estos momentos se están desarrollando luchas de los pueblos indígenas en muchos países de América en defensa de los derechos de sus pueblos. Expresamos nuestra solidaridad con los pueblos indígenas de Bolivia que se encuentran en un momento difícil, nuestro apoyo para ellos. A todas las personas aquí presentes, les reitero mis más sinceros agradecimientos por su participación en tan importante trabajo, esperando que estas actividades que se realizarán sirvan para el fortalecimiento de cada uno de nuestros museos. Por parte de la Unión de los Museos Comunitarios de Oaxaca, les brindamos hoy y siempre la más cordial bienvenida. Nuevamente sean bienvenidos todos y muchísimas gracias. De esta manera, la Unión de Museos Comunitarios de Oaxaca, el Museo Comunitario de Santiago Matatlán, les da la bienvenida y vamos a dar inicio y vamos a comenzar con unas palabras de la parte de la compañera Juana, que después de un año que anduvo por acá, que ha andado aquí, la tenemos de nuevo. No, simplemente de parte de los organizadores de Fundación TIPA, de la American Alliance of Museums, del MUAC, del Papalote, de la Fundación Alfredo Harp Gelú, del MIDE. Queremos agradecer a las autoridades de Matatlán por recibirnos y a la Unión de Museos Comunitarios de Oaxaca por facilitar y organizar este encuentro. Y básicamente pasar muy rápidamente qué es lo que ustedes van a vivir hoy aquí. Vamos a tener un lado A de esta sesión que titulamos Culturas Vivas de la América Indígena, en la que nuestros 4 oradores, moderados por, no me quiero confundir en ningún nombre, así que moderados por Demián Ortiz Maciel, de la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba, de aquí, de Oaxaca, de México, van a conversar y presentar casos en torno a esta temática. Y en un lado B vamos a, por un lado, visitar el Museo Comunitario de Santiago Matatlán, que depende de la Unión de Museos Comunitarios de Oaxaca, y aparte la Unión nos organizó un ejercicio de reflexión sobre la pérdida de la memoria comunitaria. Así que en la segunda parte de la sesión nos vamos a dividir en grupos y todos van a atravesar todos esos momentos. Así que nuevamente muchas gracias a las autoridades por recibirnos y continuamos dándole la palabra a los oradores. Vamos a iniciar, antes de presentar a los oradores, voy a hacer una muy breve introducción al tema que nos ayudará a que veamos la unidad que existe entre las presentaciones que vamos a escuchar. Entonces voy a dar inicio. Rápidamente, la relación entre museos y culturas indígenas se dio desde el periodo colonial, cuando después del periodo de rechazo total vino ya una primera curiosidad, pero sobre todo se dio hacia el pasado, hacia lo que se conoció como antigüedades, y se formaron las primeras colecciones de objetos del pasado precolombino. A lo largo del siglo XIX, esta primera curiosidad se fue transformando ya en una curiosidad desde la ciencia positivista y se reunieron colecciones ya no solo de piezas antiguas, sino también
de los pueblos indígenas contemporáneos a esa época. Por supuesto, fue un proceso en el que no hubo ningún tipo de consulta, de consentimiento, de ningún tipo. Entonces, tenemos no solo reunión de objetos, sino también elaboración de representaciones, por completo ausente la participación indígena en estas representaciones. Y tenemos un caso extremo para ejemplificar la objetivización que se llegó a dar no solo de las culturas, sino de las personas, de las comunidades indígenas. Uno de los casos más extremos se dio en el Museo de la Plata en Argentina, donde estuvieron cautivas personas que habían sido derrotadas en la expansión. Esto ya no fue una potencia extranjera, esto ya no fue un proceso que diera un país extranjero, fue los procesos de colonialismo interno de los países independientes que al avanzar sobre el territorio de las comunidades indígenas los combatieron militarmente y tras derrotarlos, objetos de esos lugares, incluyendo restos humanos, y en el caso extremo que estoy mencionando, inclusive se llevaron a personas que estuvieron cautivas durante años en el museo. Aunque no todos lados llegó a esos niveles extremos, es un hecho que este tipo de procesos se dieron en todo el continente. A lo largo del siglo XX las aproximaciones fueron diversificándose al construirse los discursos nacionales, discursos de unidad nacional. Lo indígena sirvió únicamente pues, como el cemento que se buscaba, pero igualmente sin la participación de las comunidades o muy limitada. También se dieron procesos pues ligados al turismo, ligados a la folclorización y en la mayoría de los casos pues no había ningún tipo de consulta, de participación y con visiones muchas veces idealizadas o estáticas en el tiempo, donde se concebía que las comunidades no cambiaban, al contrario, se buscaba la originalidad, se creía que había objetos que verdaderamente representaban a las comunidades y otros objetos que no, ya estaban contaminados de la contemporaneidad. Entonces, esto igual se dio en prácticamente todos los países del continente y en realidad en todo el mundo. Pero llegó un momento en que empezó a darse procesos de reflexión, como esto que ven aquí, uno de los más importantes museógrafos mexicanos y museólogo en los años 70 y 80, alguien muy comprometido, hizo esta reflexión que pueden leer ahí. Él dice: lo más difícil del mundo es exhibir etnografía, porque siempre estás diciendo mentiras, siempre estás falseando las cosas, siempre engañando. Puedes exhibir objetos y ocuparte de los objetos, pero la gente está viva, no puedes ignorarlo, ¿no? Otra forma de decirlo, y aquí podemos ver imágenes del Museo Nacional de Antropología, donde lo indígena está congelado en la forma de maniquís, ¿no? Es la representación gráfica, visible, de esta mirada externa, de esta mirada congelada, de esta mirada vacía, de algún modo, hacia las comunidades y las culturas indígenas. Pero vinieron no solo desde los museógrafos, no solo desde el interior de los museos, sino desde las propias comunidades, vinieron procesos de resistencia, procesos de crítica, protestas. Cuando se trasladaban las piezas a los grandes museos nacionales, empezó a haber resistencia. Cuando se hacían eventos internacionales, como el que pueden ver ahí de Canadá, hubo resistencia, hubo protestas y también por la restitución de todos esos objetos, todos esos antepasados cuyos restos habían sido trasladados a los museos, exigiendo su devolución. Pero además de protestas han venido propuestas, nuevas formas, nuevas ideas, nuevas prácticas para trabajar en la relación entre museos y comunidades indígenas. Algunas de esas vienen desde los propios museos nacionales, museos regionales, lo que se le conoce como museos convencionales. Han venido tratando algunos de reflexionar y de cambiar sus prácticas. Pero otra gran línea ya no viene desde los museos de este tipo, los museos convencionales, sino que ya más bien son iniciativas donde las propias comunidades toman la voz, toman la iniciativa y desarrollan sus propios proyectos, sus propias iniciativas. Y afortunadamente hoy tenemos representados
aquí ambos tipos de caso, tanto los museos, museos nacionales, museos convencionales, que están intentando cambiar o promover nuevas prácticas o nuevos discursos o nuevas aproximaciones a los objetos, y también tenemos el caso de las comunidades que desarrollan ya sus propios espacios, sus propios proyectos, sus propias iniciativas. Entonces, estoy muy contento de que estemos aquí hoy para platicar, para presentar estas experiencias y al final para ponerlas en diálogo con ustedes y también con la comunidad de Matatlán que hoy nos recibe. Vamos a iniciar con la presentación de Elvira Espejo Ayca. Ella es artista plástica, tejedora y narradora. Ella es hablante de aymara y quechua y es directora del Museo Nacional de Etnografía y Folclor en La Paz, Bolivia. Entonces, por favor, damos una bienvenida a Elvira, que nos va a platicar. Muy buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores quienes han pensado en mi nombre y también al pueblo que nos recibe para poder compartir estas experiencias. Espero que pueda hacer conocer lo que hemos venido trabajando para poder entender. Bueno, para su conocimiento, yo vengo de un pueblo muy pequeño, rural, de un pueblo que está al sur de Bolivia, Cacachaca. Y bueno, al venir de allá, jamás en mi vida pensé llegar a un museo. Simplemente mi lucha personal de la comunidad, soy la primera mujer que he salido del lugar para terminar una carrera académica. No tuvimos la opción de estudiar, muchas veces solamente fue para los hombres, no para las mujeres. Y en ese sentido es que comencé a cuestionar y decir, ¿por qué las mujeres no tenemos derecho de estudiar? Y ese derecho de estudiar me llevó a terminar el bachillerato y a estudiar el arte en la universidad. Y una vez terminando, pues como ustedes saben, nosotros hacemos el triple esfuerzo que cualquier otra persona, porque no tenemos libros, no tenemos las comodidades que se tiene para la educación. Entonces, en este problema es la que me encontré retornando a la comunidad. Regresé a mi pueblo. Y bueno, ahí comienza este enfrentamiento o confrontamiento. Las mujeres donde me decía, pues como salió de la comunidad y ahora que está regresando sin nada, eso quiere decir estudiar es una desgracia. Y me sentí muy triste en ese momento. Estaba en llantos por dentro, pero con una sonrisa por fuera. Es algo como raro que pasaba dentro de mí. Y bueno, llevamos muchos meses así, separado, ¿no? Mirándome así como estudiar no te da casa, no te da auto, no te da comodidad. Por un lado había roto la dinámica de mi pueblo porque una mujer incide en la carrera académica. Y por otro lado, retornando y queriendo ser parte de la comunidad otra vez. Esto me acerca otra vez con las mujeres tejedoras de mi región. Todos somos tejedores de raíz, de conocimiento del pueblo, porque viene de generación en generación. Es donde ya comienza a decirme, a ver, ¿qué aprendiste en la universidad? ¿Qué vamos a compartir contigo? Y bueno, lo único que yo pude sacar para que pueda mostrar a ellas es la bibliografía acerca del textil. De los años 60, 70, 80, de lo que habían venido a investigarnos a la comunidad, las personas que vinieron de afuera, ¿no? En este caso norteamericanas, europeas, en fin. Entonces comencé a traducir esta bibliografía en su lengua, hablo aymara, hablo quechua, y les dije, Sophie de Rosier dice tal cosa, Anro dice tal cosa, Raúl Dacor dice tal cosa. Y bueno, las tejedoras al escuchar han quedado muy furiosas y me dijo, no, eso es una descripción superficial de cómo nos ha visto. Hemos sido su bicho de estudio. En realidad lo que nosotros hacemos no es así. Y bueno, me pregunté entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ahí comienza el trabajo con 900 tejedoras en términos de recuperación de toda la ciencia y la tecnología del textil que me llevó 20 años. Y ese trabajo fue justamente, aquí pueden ver, ahí están las tejedoras, nos reunimos en los cerros, nos reunimos en el paisaje, trabajamos juntos, construimos talleres. Y bien, con todas las tejedoras de todos los Andes, en realidad, en este caso norte de Argentina, norte de Chile, parte de Bolivia, parte de Ecuador,
porque tenemos un lenguaje en común en aymara y quechua que nos podemos entender. Entonces las terminologías de textil también están en esa dinámica, que fue importante esta sistematización en su lengua propia, luego la traducción al español y inglés. Y bueno, ¿cuál era uno de los como vacíos muy grandes? Era justamente la colección arqueológica que fue saqueada fuera del país y que ellos no tuvieron dentro de sus propias colecciones. Empecé a mandar cartas a los museos, ya sean locales, nacionales, internacionales, en algunos casos muy difíciles de poder acceder a la información. Y en otros casos que sí hubo la posibilidad, en este caso pude trabajar en el Museo Británico viendo la colección de las Américas y haciendo una sistematización de las cosas que no tuvimos el acceso de entender y comprender. Este mismo trabajo de hacer la práctica también se trabajó en las comunidades junto a ellas y comenzamos a restaurar ciertas estructuras y técnicas que habían desaparecido y algunos que habían desarrollado a la complejidad total en la tridimensionalidad que sería a nivel doctorado. Y bueno, hay más talleres, ¿no? Y bueno, todos los talleres que pueden ver. Y así es como donde empezamos a sistematizar acerca, por ejemplo, de toda la cadena operatoria, donde trabajamos la crianza mutua de la materia prima, cómo cuidar y cómo te cuida a ti. Por otro lado, el proceso y procedimiento de selección de la materia prima, el tratamiento de la materia prima, la elaboración del objeto, formas y maneras para poder desarrollar un objeto. Toda esta sistematización nos llevó a estas 3 publicaciones, la primera, Ciencia de las Mujeres, el segundo, Estructuras y Técnicas de Textil en los Andes, y la tercera, que es el textil tridimensional. En la tercera hay más contenido acerca de la filosofía del pensamiento, de cómo las tejedoras pensamos en realidad. Y bueno, gracias a estas publicaciones del conocimiento sistematizado, pues me eligen ser directora del Museo Nacional de Etnografía y Folclore. Yo nunca he pensado en mi país estar en un museo, simplemente era apoyar a las tejedoras, a las comunidades, a tener su propia voz. Pero cuando ya me eligieron, pues me pregunté qué tiene el museo. Y el museo tenía 2 colecciones grandes, la colección de bienes culturales y la colección de bienes documentales. En la colección de bienes culturales contábamos con acerca de 30.000 bienes culturales y más de 150.000 bienes documentales, de lo cual nunca había sido sistematizado, menos estudiada y publicada. Cuando llegué, los profesionales fueron como decir, esto es mi tesoro porque yo lo he cuidado 20 años. Yo soy la especialista porque soy restauradora y yo soy el arqueólogo, yo soy el museógrafo y el museólogo. Me costó 3 años para poderles hacer entender qué es la ciencia y la tecnología, en términos de que los objetos para mí en el museo estaban gritando, yo soy ciencia, yo soy tecnología, yo soy identidad, yo soy economía, yo soy lengua. En fin, todo el contenido complejo que muchas veces no lo entendemos. Y desde esa dimensión es la que me replanteo en realidad una gran variedad de las publicaciones y exposiciones junto a la comunidad, porque el pueblo había ido a visitar al museo y había visto objetos de belleza superficial exhibidas como algo exótico y bonito, y no así en su ciencia y tecnología como nosotros podríamos entenderlos, y además el sentimiento de que el objeto no es muerto, el objeto es vivo, el objeto se la construye y su vida se la construye poco a poco. Todo eso me ha llevado a plantear del 2013 a 2018 justamente en las temáticas vividas, como por ejemplo del textil, a otras temáticas en este hilo conductor, como podrían ver. Primero el textil, que personalmente lo pude desarrollar por la experiencia. Luego hice cerámica, luego hice arte plumario, luego hice metales, luego hice, creo que es madera cestería y luego líticos. Todo este contenido del catálogo cambia en un nuevo replanteamiento donde nosotros hacemos toda la primera parte de la cadena operatoria de las transformaciones, de las crianzas mutuas, y en la segunda es ya el tema de los estilos y las cronologías de cómo se podría tener en un panorama más amplio. Y en la última que estamos trabajando es sobre la vida social del objeto, esa interacción social de cómo el pueblo puede entender, o la familia o la persona que interactúa con el objeto. Pero sí requiere una educación muy amplia para poder entender, y ahí es donde tengo problemas serios porque
En términos académicos es muy grave que un artesano, por ejemplo, es una cosa práctica y no tienes especialidad, pero yo por mí tener un título licenciada o maestriante, doctorante, tengo la voz. Y bueno, primero sufrimos el saqueo del patrimonio y ahora es el saqueo de la epistemología. Te voy a venir a investigar y luego te voy a pasar a través de las universidades. Fue algo grave y todavía seguimos trabajando y quisiéramos ir más allá. Entonces así comenzamos. Y la misma exposición cambia en una lectura muy distinta porque estamos hablando desde el lenguaje de ellos, porque antes que yo llegara habían sido colgados los objetos de textil como si fueran cuadros contra la pared, pero las tejedoras dicen, nosotros contamos los hilos porque funciona a través de una matemática de cómo se construye una iconografía y por lo tanto necesitamos ver anverso y reverso y eso no justifica que esté contra la pared. Y fue muy difícil y tuvimos que construir junto a ellas una museografía tridimensional para poder entender junto al pueblo. Y así también acompañó otros catálogos súper especializados en otras, como por ejemplo podemos ver muñecas o máscaras o topos, en fin, ¿no? Los otros dos últimos es bastante interesante, ya excavando desde los bienes documentales. En el tema de las fotografías, por ejemplo, encontramos una gran colección de Damián Ayma Cepita que llegaba alrededor de más de 17,000 bienes fotográficos en vidrios, en fin, y creo que ya tengo que correr. Entonces, así, y luego también trabajamos en temas de conservación y restauración que muchas veces, como viene la educación de afuera, te ayudan a limpiar todo y no mantener la memoria en diferentes contenidos. Y bueno, ahí van las museografías. Y lo otro es muy interesante esto de las tejedoras, cómo nosotros aportamos a la parte práctica en términos económicos, que ellos hacen réplicas a través de nuestras colecciones y el tema económico que va directamente a las tejedoras y tejedores del país en diferentes especialidades. El museo portátil que va a las comunidades para su divulgación mejor y una autorreflexión de alimentación de conocimientos de distintos puntos de vista. Y por otro lado, el material educativo que se tiene en el museo y la revista Taki Musef, que es con los resultados de ciencias, especializada en estudios de ciencias sociales. Perdón, espero no excederme. Gracias. En las preguntas que tendremos al final seguramente nos podrás ampliar un poquito eso que se quedó en el tintero. Muchas gracias, Elvira. Vamos a pasar ahora a escuchar a Lluvia Sepúlveda Jiménez. Ella actualmente es directora del Museo Nacional de Culturas Populares. Previamente ha sido curadora e investigadora en diversos museos y exposiciones aquí en México y también ha recibido diversas distinciones y becas relacionadas con esa actividad. Muchas gracias, Lluvia. Hola. Buenos días, gracias a todos por estar aquí y estar interesados en el tema. Bueno, para no extenderme mucho en mi currículum, yo les voy a hablar más bien del museo donde estoy ahora trabajando. ¿Me prestan el control, por favor? Gracias. Bueno, el Museo Nacional de Culturas Populares, yo lo llamo Museo de Culturas Vivas porque es un museo sui generis, es un museo que nace bajo los postulados de la nueva museología y es un museo realmente de avanzada para su época. Este museo pues nace bajo la autoridad de Guillermo Bonfil Batalla, uno de los antropólogos más importantes de México, pues autor de México Profundo y del concepto del pluralismo cultural, es decir, de la definición de México como un crisol de culturas, un crisol de culturas diversas, diferentes, pero que todas tienen el mismo valor. Y bajo la autoridad de Guillermo Bonfil Batalla, Stavenhagen y muchos otros autores, pues el museo nace como parte de una entidad mayor que es la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas. Me voy a adelantar un poquito porque si no, no voy a poder acabar. Ahorita les explico qué es la dirección. Este museo tiene una misión muy concreta, que es documentar, difundir y estimular las iniciativas de los creadores de las culturas populares de México. Es muy importante la palabra estimular porque ahí radica que es un museo vivo, es un museo en contacto directo con las comunidades y más adelante les voy a explicar cuál es el mecanismo.
por ahí me han preguntado, bueno, ¿cuál es el objetivo final del museo? Y alguien por ahí en algún momento decía, bueno, pues el desarrollo con las comunidades, pero ese no es nuestro objetivo, sino estamos enclavados en la Ciudad de México. Nuestro público es un público de la Ciudad de México y público turista, además. Estamos en el centro de Coyoacán, que es súper turístico. A nosotros lo que nos interesa en este momento es sensibilizar al público contra el racismo y contra la discriminación, a partir de mostrar el pluralismo cultural en México. Ese es el valor del museo y de lo que estamos trabajando. Y bueno, es un museo de representación y participación directa de las comunidades, de los portadores de las culturas. Y otro de los conceptos que estamos trabajando pues es adelgazar la brecha entre alta cultura, baja cultura, bellas artes, artes populares, ¿no? Creemos que también ya hay que hacer una revisión del término cultura popular a la luz del siglo XXI, porque hay definiciones de los 80s, pero ya en siglo XXI pues ya pasó bastante tiempo, ¿no? Bueno, rápidamente, la diversidad cultural es el reconocimiento de las diferencias culturales y tratado desde, en esta época, como un derecho, ¿no? Como el derecho a las culturas, a sus propias culturas y sus propias identidades y sus propias formas de mostrarse. Entonces, como les comentaba, este museo es un museo de avanzada teórica. En su época era, bueno, la nueva museología. Ahorita ya hay otras museologías, ¿no? Museología crítica, pero la verdad es que sí estamos regresando también a los postulados de la nueva museología. Y, pues bueno, no me voy a extender mucho en el fenómeno colonial porque ya lo explicó Demián un poco, pero bueno, frente a ese proceso de creación de museos nacionales, tratando de representar una identidad nacional homogénea, a partir de una visión del Estado, Guillermo Bonfil Batalla pues se va al otro lado a buscar crear una institución que también proviene del Estado, pero hablando con las comunidades directamente. Nuestro museo pertenece a una entidad más grande que, bueno, es la Secretaría de Cultura Federal. De ahí, bueno, está la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas. No somos INA y no somos INBA, somos una dirección aparte, pero esta dirección tiene estas grandes 4 áreas, que es el Museo Nacional de Culturas Populares y las otras 3 direcciones que trabajan en campo. Nosotros nos vinculamos con estas 3 otras direcciones para poder hacer los proyectos, es decir, es un museo que tiene una vinculación comunitaria en campo, en terreno, a través de la Dirección General. Y por eso podemos trabajar con las comunidades, porque como aquí ya lo podrán explicar más adelante, pues no llegas a una comunidad a tocar la puerta y a quererlos investigar desde afuera, son ellos los que tienen que hablar. Entonces nosotros, a partir de las unidades regionales que tenemos en todo el país, es con los que dialogamos, porque ellos son gente de las comunidades y con ellos son con los que podemos acceder, tanto los antropólogos, los investigadores, como la gente de la comunidad haciendo los proyectos. Hay otro tipo de instancias dentro de la dirección, que es el proyecto de apoyos a proyectos municipales, la coordinación de arte popular, que está vinculada con artesanos, cocineras, médicos y otras personas de las comunidades, y a partir de ese diálogo con estas otras instancias es como se crean los proyectos del museo. Alguien por ahí, creo que eras tú, Demián, el que me preguntaba que cómo el museo pues hacía los proyectos. Pues bueno, este es el mecanismo. Lo que pasa es que es difícil que alguien sepa que este museo trabaja así, porque normalmente vas a ver las exposiciones, no los procesos de trabajo. Bueno, esto me lo voy a brincar. Bueno, entonces también el museo pues nace como un ente que no tiene colección, es un museo de ideas. De origen, como está pensado, es un museo que la idea es que fuera un museo semilla, que tuviera exposiciones de gran formato y que estas exposiciones se fueran a comunidades a crear nuevos proyectos de museos. Esta iniciativa ya no se pudo lograr y se fueron quedando las colecciones, entonces ahora sí somos un museo que tiene una colección, que si Guillermo Bonfil Batalla lo hubiera pensado en ese momento, pues hubiéramos tenido otras bodegas, ¿verdad? Porque tenemos un problema grave de conservación. Pero bueno, originalmente el museo nace como este museo de ideas, un museo de procesos culturales, un museo de identidades, frente a los museos tradicionales que conservan, que coleccionan y que difunden. Este es un museo que es una entidad viva y se crea un área muy importante que es animación cultural. Me voy a brincar todo esto porque si no, no voy a acabar. Bueno,
Yo lo llamo Museo de Culturas Vivas porque lo que estamos hablando es de los sujetos, o sea, los sujetos son la voz de lo que se está presentando en las exposiciones. No somos los curadores, no somos los académicos, no somos los directores, sino se trabaja con las comunidades para que ellos mismos decidan qué temáticas se van a abordar. Es un museo también que trabaja mucho con procesos históricos provenientes de las comunidades mismas. Ahora, nosotros tenemos este tipo de estrategias, yo lo llamo exposiciones expandidas. Nosotros no tenemos colección permanente expuesta, es un museo de exposiciones temporales. Entonces, estos dos elementos de no tener una colección, ser un museo de ideas, por un lado, y no tener una exposición permanente, era completamente de avanzada en los 80, porque era cuando los museos nacionales se concebían como los museos tradicionales, con exposiciones permanentes, con un solo mensaje, y que la idea es que esto permaneciera pues mucho tiempo. Este museo no, este museo lo que se plantea es que como son procesos vivos hay que estarlos transformando, entonces en realidad tenemos salas de exposición temporal. Y estas exposiciones lo que hacemos es que tenemos diferentes estrategias para vincularlas a procesos de comunidades. Tenemos festivales y ferias donde llevamos artesanos, cocineras, gente de las comunidades a presentar alguna temática en específico que tenga que ver con la exposición temporal. Tenemos artes vivas, como le llamamos, que pues es música, teatro, cuestiones de poesía, lingüística, desde las comunidades y en lenguas indígenas. Tenemos cineclub, entonces estamos presentando también muchos trabajos que tienen que ver con documental, con video y con cine, hecho por personas portadoras de las culturas indígenas. También tenemos, actividades académicas, actividades educativas, talleres, ¿no? Lo que se produce siempre en cualquier museo, que es esta vinculación o mediación con públicos que no conocen los temas para poder profundizar, y publicaciones. Esto siempre, en vinculación con las otras áreas que tenemos en la dirección general, porque nos alimentamos mutuamente y con la gente en terreno. Tenemos exposiciones de pequeño, mediano y gran formato, tenemos 4 grandes salas de exposición. Pero una de las cosas que considero que es más que la exposición, que sí es lo más importante, digamos, en cierta ala de la museología, es todo lo que sucede en el foro abierto, en el área de artes vivas y en las ferias. Eso es realmente el corazón del museo. La gente que va de las comunidades y lleva sus productos, la gente que va de las comunidades y va a mostrar la gastronomía. Ese es el corazón del museo. Nosotros podemos tener ferias o actividades donde pueden ir 100,000 personas en una semana, y eso también implica una derrama económica fuertísima para las comunidades que están trabajando con nosotros. Al estar ellos invitados al museo a vender o a mostrar alguna producción de sus pueblos o de sus localidades, les implica también un regreso económico que se llevan a sus pueblos. Tenemos vendedoras que nos han dicho que la venta en el museo es la venta más fuerte de todo el año. Entonces, esta reciprocidad con las comunidades es muy importante y es uno de los corazones del museo. Y hay muchos tipos de actividades, desde música, teatro, cultura alimentaria. También esa es una de las áreas que estamos trabajando muy de la mano con las comunidades. Y más bien creo que ya se acabó el tiempo. Entonces en las preguntas, cualquier cosa me preguntan. Gracias. Muchas gracias, Lluvia. Vamos a escuchar ahora a Karine Duhamel. Ella es First Nations y Métis de Winnipeg, Manitoba, Canadá. Ella es curadora del Museo Canadiense para los Derechos Humanos, ha sido profesora de Historia Indígena y ha participado en iniciativas nacionales para documentar y prevenir la violencia contra mujeres y niñas indígenas. Bienvenida, Karine. Gracias. Gracias. Desafortunadamente sé poco español, así que mi presentación será en inglés hoy. Today my presentation will be in English, and I'm sure you can tell from that terrible thing that I just tried to say is that unfortunately I don't speak very much Spanish. So thank you for your patience and thank you for welcoming me here today. I'm here as a First Nations and as a Métis person, so as an Indigenous person from Canada, and I'm Anishinaabe. And in our nation, we talk about the fact that we were created in part by the divine breath. And so
in a sense, the name of our nation means the people who were placed here, or the people who were made here, who came from nothing. And so for us, it's really important to understand our place in the world in relation to other people and in terms of our roles and responsibilities within our nations. And so in Anishinaabe communities and many other Indigenous communities in Canada, we have what's called a clan system. And I'm part of two clans. I'm part of the Wolf Clan, which is the warrior clan, and I'm part of the Turtle Clan, or Mikanak, which is the scholars, the thinkers, and we're also very good at resolving disputes. This is our strength, and so I engage in the work that I do because I think it's important to live my responsibility to my people and to my clans and to all my relations, which is why I titled my presentation For All My Relations. The story of the Canadian Museum for Human Rights is not a long one, but I'll give you a little bit of detail just for context. And so the institution began as a dream by a philanthropist based in Winnipeg in 2007, who really dreamed of having a place like the Holocaust Memorial Museum in the United States, where Canadian students could come and could learn about human rights in Canada and also from around the world. And so he dreamed up this museum, and a lot of things happened that are not important to this conversation. But we opened our doors in 2014. And we were the first national museum to be located outside of Canada's capital, outside of Ottawa. And so it was kind of a big deal. And so our mandate really is to build Canadians' understanding and awareness for human rights in Canada, but also around the world. Also to build dialogue and reflection. And so, you know, it's a lofty mandate. Sorry. And the museum has had a few controversies since it opened. I wasn't there at the beginning, but I know that we had a lot of staff turnover and a lot of things that happened that made it that some people didn't want to work there. But what was good about all the controversies when we opened was that it really made us reassess what we were doing. We reassessed leadership, we reassessed our mission, we reassessed our partnership, and we reassessed our content. And so I think that sometimes the permanence of national institutions obscures the way in which they can actually be very dynamic and they can change. And I joined the museum in 2016 believing in that very much, believing that a national institution could change, could be better, could do things better, and could partner better with our communities. And so we are a museum for human and Indigenous rights, and often when people talk about our title, they say the Canadian Museum of Human Rights, and it drives me crazy because we are actually a museum for human rights, and this is part of our reconceptualization of what we're supposed to be doing as a national institution and of what is needed in Canada right now. And so since I've been there in 2016, we've really moved a lot closer to this idea of being an institution for human rights, and specifically through my work in curatorial as well as in public programs, combating the nature of colonial spaces, which often means that our histories as Indigenous people are obscured, are appropriated, are taken over by other interests that are not our own and are told by other people. And so the center of this battle for me, of this battleground for me when I do my work, is the idea of Indigenous ontologies, or ways of knowing, understanding that in our communities, and there's a great diversity of Indigenous communities in Canada, but in mine and in many others, our way of knowing is based on values of respect, of reciprocity, and of interconnectedness. There's a basic idea that we're all connected, and so what I do will affect what you do or what you're able to do, and that we should all engage in relationships where the very foundation of those relationships is respect. There is no word in our language for justice. It's actually closer to the word respect, for example. And so it's really a foundational concept. And so it's the difference for me between learning about Indigenous people and learning from Indigenous people. And that's really how we're reconceiving of our mandate. And
And so this is about building trust through relationship building, which is hard in a national museum, but it's something that we're really committed to doing and to being leaders in Canada, at least, on this issue. There we go. And so we have a number of core curatorial principles and practices, and I won't spend a lot of time because I know that our time is very short, but I'm happy to answer questions on any of them. So the very first one is community collaboration. This is not consultation where we just sort of ask people questions and see what they say and then do what we wanted to do anyways. This is about co-curation. This is about working in partnership with communities in long-term sustainable partnerships where communities benefit, where we show respect, where we show reciprocity, and where we live interconnectedness. The second core curatorial principle for us is the idea of having Indigenous content in every gallery. And so you often go to a museum and they say, oh, well, the Indigenous stuff is over there. If you want to see the Indigenous stuff, go to like level 2 or whatever. When we did our consultations with stakeholders running up to the opening, they really clearly said, don't put us on a reservation. We want our stories to be everywhere, and it's important. And so in the museum, this confuses visitors often. They'll often walk around and say, there's Indigenous stuff everywhere. And yes, there is Indigenous stuff everywhere. The third principle is prioritizing Indigenous worldviews and voices. And so we have a gallery devoted to Indigenous perspectives where there's no museum voice. We're not interpreting. It's really people sharing stories, sharing foundational knowledges, sharing words, sharing prayers, sharing songs in their own words and in their own imagery and in their own artwork, where we do not say, you know, this song comes from this community that underwent this. We really do minimize the museum voice in that gallery, and I'll show you a picture right away. And then finally, rights violations and shared history. It was crucially important for people to share, for Indigenous people that we worked with, to share that these violations are part of our shared history as Canadians. And so I had a university professor when I was in university, and on all of my papers, every time I made an argument, she would write, so what, and underline it a bunch of times. And so I learned to look for the so what, and it was a hard lesson, but it was a good lesson, because now every story that we talk about, there is a so what. It's not about history, it's about legacy, and it's about what's happening and the challenges that communities are facing today. So really quickly, because I know I'm short on time, I'm going to run you through a few pictures. In this picture are my elders, the elders that I work with most closely, who are also on our Standing Indigenous Advisory Committee, Barbara and Clarence Nepanak, and who have given me my spirit name and done so much for me. They're people that the museum looks to, but they're people that I look to as well, and they're really, really important, and so they're kind of here today. This next picture that I'll show you, maybe, is the Canadian Journeys Gallery. This is a gallery where we talk about shared human rights history, including residential schools, including missing and murdered Indigenous women and girls, including all of those different issues. Prioritizing Indigenous voices and worldviews. So what you'll see on your right, is a shot of the Indigenous Perspectives Gallery, which features stories from Métis, First Nations, and Inuit communities in their own words through their own medium. It's the only gallery in the museum that has a wooden floor, because stakeholders told us that they wanted to bring nature into the room, and so the rest of the building is concrete. This is the only gallery with a floor. Oh my goodness, I have 1 minute. And the last thing that I wanted to highlight is this niche that we have on missing and murdered Indigenous women and girls. Some of you may be familiar with something called the Red Dress Project. The Red Dresses are standing in for Indigenous women and girls who are missing or who no longer walk among us. So we worked with the creator of the Red Dress Project to create this niche in the museum. Okay, with my last 30 or so seconds, I'm just going to skip right on ahead. Of course, our content is supported by really robust public and educational programs that we do create with circles of elders with different communities. But really, this is about coming up with new approaches to the future. In Canada, we have sort of what I like to call a reconciliation hangover, meaning that we had a Truth Commission. People have been talking about reconciliation, but they skipped the part where you're supposed to talk about truth. And so we're really trying to refocus our messages on the truth and not just sort of skip ahead to reconciliation. Very finally, because I see my word end there, end.
My approach has really been informed by my work with the families of missing and murdered Indigenous women and girls, and so we'll take an extra 30 seconds just to tell you about that. I was privileged to work as Director of Research for the National Inquiry in Canada that just ended on this issue, and I talked to over 3,000, just about 3,000 family members who told me about the very worst day of their life. But more than that, they were sort of a testament to strength and to resilience and to the idea of vibrant and powerful Indigenous women and Indigenous cultures. And so that's really what I think we need to honor in my work. And so today I'm wearing this medallion, a very special gift, and I carry it with me wherever I go. It was gifted to me by one of our National Inquiry grandmothers at the end of the inquiry, and she said, "I want to talk to you." And I said, "Oh my gosh." And she said, "I'm giving this to you, and I've walked with it for 30 years, and now I wanted to walk with you." And so I'm happy to answer any questions. That's all I'll say for now. Gracias. Thank you. Vamos a escuchar ahora a Cuauhtémoc Camarena Ocampo. Él es antropólogo y junto con su esposa Teresa Morales han asesorado durante años la creación de 24 museos comunitarios en Oaxaca y de una red estatal, una nacional y una latinoamericana también de museos comunitarios que agrupan a estos museos. Buenas tardes a todos y a todas. Quisiera, para iniciar esta charla, es resaltar este momento histórico por la que atraviesa América. Un momento de lucha, de resistencia de los pueblos contra la dominación, la destrucción. Este es un proceso de siglos que actualmente se está manifestando de una forma impresionante y muy fuerte en los países como Ecuador, Bolivia, en la Amazonía, en Venezuela, en Colombia, con los compañeros cunas, compañeros mayas, México. Es un proceso de dominación contra los pueblos. Esto se ha estado manifestando y está dando actualmente en nuestros pueblos. En este sentido, quisiéramos hablar que los museos comunitarios surgen de la necesidad de las comunidades como un instrumento de resistencia hacia la destrucción y expropiación de lo propio. En 1986, una comunidad zapoteca muy junto a nosotros plantea la necesidad de que el patrimonio esté en manos de las propias comunidades. Y en ese sentido nosotros pensamos, y es fundamental, el museo comunitario es una herramienta que se da en las comunidades en la descolonización. Los museos surgen como una necesidad, no como un programa de gobierno, no un programa de especialistas, no de particulares. Son museos que surgen del colectivo de los pueblos. El museo comunitario es una herramienta para fortalecer la identidad de las comunidades, no es para la venta. Este concepto también es importante a decir que es un concepto netamente americano, de América, creado a través de las visiones que se han dado en la lucha a los compañeros de las comunidades. No es el concepto surgido de una mente brillante, es el concepto de la práctica cotidiana que tienen los colectivos de las comunidades. Es una visión de las comunidades, es una práctica, no es de un individuo, no es de un profesional. Los museos comunitarios en Oaxaca, desde los años de 1986 a la fecha, se ve la importancia de trabajar en red, aprender uno del otro, partiendo de las formas colectivas que tienen las comunidades. Es una organización de comunidades, es una red de comunidades. Esta red de comunidades, la lucha de los pueblos de América,
se han estado presentando. El Abya Yala, un concepto desarrollado desde el propio corazón de los compañeros cunas, que es lo que nos identifica. En esta época donde América Latina, que ya son siglos de lucha de los movimientos por la defensa de lo propio, en el 2000 se reúne en Oaxaca y se empieza a implementar y a crear esta red de museos comunitarios de América. Quisiera compartir una proclama que se da a partir del encuentro de la Red de Museos Comunitarios de El Salvador. Red de Museos Comunitarios de América. Los museos comunitarios nos manifestamos públicamente porque entendemos a nuestros museos comunitarios como un elemento clave de la voz y el sentir de nuestras comunidades frente a los procesos coyunturales que atraviesa el mundo actual. Son una herramienta colectiva de las comunidades en defensa de nuestros derechos como pueblos. Son espacios de identidad, denuncia, reflexión, construcción y un lugar de encuentro para fortalecer nuestras formas propias de organización comunitaria. Nuestros museos comunitarios fortalecen el ejercicio de prácticas propias que sustentan la identidad y la memoria, que nutren el poder de la comunidad y generan incidencia política en las decisiones que nos afectan. Brindan fortaleza a procesos de vida que nacen al interior de la comunidad, contraponiéndose a formas impuestas desde afuera como sistemas de dominación. El museo comunitario crea conciencia de la memoria colectiva como fuente de resistencia y sobrevivencia de nuestros pueblos. Nos expresamos en defensa de nuestros derechos ancestrales como pueblos, en la lucha constante contra las formas coloniales del poder, en la búsqueda de la democratización necesaria para fortalecer los procesos de reflexión y acción transformadora, construyendo un futuro con autodeterminación. Entendemos al museo comunitario como un proceso colectivo, no como un producto que surge de la comunidad y retoma los principios, las prácticas para su creación, formas de creaciones propias para fortalecer lo propio. El museo comunitario es una herramienta para fortalecer la memoria de las comunidades. La memoria es el poder de los pueblos. En este sentido, pensamos que algo que es fundamental es el beber el agua del propio manantial. Lo que nos nutre es nuestra propia cosmovisión, nuestros propios saberes, las prácticas, la memoria, la historia. Ese es el manantial de vida de los pueblos. En ese sentido pensamos, y las comunidades, la vida en las comunidades está en nuestro propio manantial. Ahí está beber nuestra propia agua. Y en este sentido, algo que es fundamental y que en Oaxaca se ha trabajado muy fuerte es la comunalidad que vivimos los pueblos. Y en este sentido, vamos a hablar de 4 pilares fundamentales. El territorio comunal, entendiéndolo como donde se asentaron nuestros ancestros, donde están nuestras ánimas, donde está esa relación con la madre tierra, darle a la tierra de beber. Este mezcal que le dimos es parte de la tierra, es parte de nuestra vida. Partimos de ese territorio. También partimos del derecho que tenemos, de nuestras formas de organización, de cómo nos organizamos y decidimos como pueblos, el gobierno comunal de las comunidades, el trabajo, la reciprocidad que se nos presenta, el tequio, la minga. Eso es lo que nos hace ser pueblo, nos hace ser comunidad. La fiesta, que es donde nos integramos y nos recreamos como pueblo.
es un derecho de los pueblos, algo fundamental, la libre determinación y autonomía, algo que nunca se nos ha dado, que no lo tenemos que, pero es un derecho que tenemos de los pueblos, es decidir sobre nosotros qué camino queremos seguir, que sean las propias comunidades las que decidan y a través de sus sistemas de cargos de gobierno decidan qué formas de gobierno tenemos. Nuestra memoria, que es nuestra vida, nuestra cultura, que esté en nuestras manos, no es ese proceso de el proyecto de vida hacia el futuro que esté en nuestras manos. El museo comunitario es un derecho. Es un derecho de los pueblos la autodeterminación. Por eso se están dando muchas luchas actualmente en América por vivir los pueblos. El ejercicio propio del gobierno son nuestros derechos que se tienen los pueblos. El reconocimiento a las comunidades como sujetos de derecho. Un derecho a la memoria, un derecho a fortalecer lo propio, un derecho a respetar nuestras propias formas de vida como pueblos. Esta parte es fundamental y el 169 nos lleva a hablar de esto. Y es importante tener claridad en este sentido. El museo como proceso y el museo va dirigido al fortalecimiento de nuestras raíces, al fortalecimiento de nuestra memoria, al fortalecimiento de un sujeto colectivo, a la autodeterminación de los pueblos. La investigación la hacemos todos, los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos. Se expresa en el museo nuestra voz. La comunidad crea el museo. El museo es un proceso de autoconocimiento. La comunidad expresa su visión. Y para terminar, quisiera comentar, el museo comunitario genera varios procesos que se está dando la comunidad. Pero hay algo que quisiera recalcar. El museo comunitario es una herramienta que se da a la comunidad en defensa de lo propio. La comunidad lucha como un proceso para combatir la subordinación de la cultura local a la cultura dominante y ejercer el derecho a manejar el patrimonio cultural y el patrimonio natural propio. Ejercer el derecho a la diversidad y a la cultura propia. Para esto, construir fuerzas en redes con otras instancias de organización para defender los derechos colectivos. La memoria, para terminar, la memoria es el poder de los pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Como podemos ver, nos presentaron 4 aproximaciones distintas, pero que tienen elementos en común y son estas demandas, estas necesidades, estos reconocimientos y estos cambios en las formas de operar y en las formas de concebir la relación entre museos y comunidades indígenas. Es importante tener en cuenta que los contextos de cada uno de nuestros países son distintos. Las demandas son similares, pero los contextos son distintos y yo creo que también sucede que estos procesos que se dan en los museos tienen un efecto en la sociedad y la sociedad está teniendo efecto en estos museos. Es un tema, sobre todo, que creo que lo importante es que lo ubiquemos, que sepamos
todas las derivaciones de este tema y que ubiquemos experiencias como las que hemos escuchado y profundicemos en ellas y ubiquemos lo que a cada contexto están aportando y cómo están dialogando con cada contexto esas experiencias. Ahora sus preguntas nos van a ayudar a seguir profundizando, clarificando aspectos de lo que nos compartieron los oradores. Vamos a pasarles el micrófono, les pedimos que sean preguntas breves y concretas para que podamos hacer varias en el poco tiempo que nos queda. ¿Qué tal? Mi nombre es Iván Reyes, vengo de Hidalgo, aquí en México. Les quiero comentar algo. Durante los últimos 25 años he trabajado con comunidades otomís y comunidades nahuas. Hemos hecho 6 museos comunitarios con ellos. Pasó algo con uno de los museos, el Museo de Acasochitlán. En toda esa área todavía siguen rindiéndole culto a los dioses antiguos que tenían, a los dioses del preclásico, porque tienen ahí un asentamiento teotihuacano muy importante. Pasó algo con el acervo. De repente comenzaron a transformar el museo en un santuario, porque todavía siguen rindiéndole culto y siguen teniendo ritualidad dentro del espacio. Tan es así que tienen a Jilonanzi y antes del periodo de siembra llevan las mazorcas a que las bendiga la figura. Entonces ahí es algo muy, muy curioso. No sabemos realmente en qué se está transformando ese espacio. Ya no es del todo un museo, porque ya no tiene visitantes que van a ver el acervo, sino tiene habitantes que van a convivir con sus piezas, porque siguen teniendo, ahora ya tienen un significado como lo tenían en la antigüedad. Entonces yo quisiera preguntar y abonar un poco en este sentido de culturas vivas de la América indígena, ¿en qué se está transformando ese espacio? Gracias. Perdón, la verdad que no entendí porque hay como un rebote de audio que es bien difícil. Bueno, lo que yo puedo comentar desde una experiencia más real entre la comunidad y el museo, en términos de población, por ejemplo, Bolivia tiene el 62% de comunidades indígenas, la población es 62%, y el resto es urbano concentrado. Y en este urbano concentrado también hay que contar lo periurbano, que en realidad son los migrantes que tiene como la tercera, cuarta, la quinta generación que ha perdido memorias y son los que cuando ya pierden tienen un molde distinto, cuando ya no quiere accionar ni con el museo, simplemente la modernidad y la pantalla de la tele. Entonces yo creo que en ese sentido una reflexión de los que les decía, por ejemplo, el tema de las investigaciones donde a nosotros nos investigan, y no tenemos una coautoría entre la experiencia, por ejemplo, de una persona que ha venido de generación en generación con la práctica y simplemente con el título de licenciado o maestriante o doctorado lo saquea y luego devuelve. Cuando esa devolución viene totalmente distorsionadas porque la mayor parte de los investigadores no habla la lengua y cuando no habla la lengua no tienes una estructura donde puedes realmente entender de cómo es su dimensión de conocimiento acerca de la cultura material. En ese sentido es cuando nosotros entramos, por ejemplo, en una autorreflexión y trabajar con los profesionales que sea la mitad de coautoría con la persona que conoce en la parte práctica y en la parte teórica, que se complementen y que tengamos una posición de estas memorias colectivas para poder trabajar realmente yo diría, por el país y por la sociedad, no solamente que es lo rural, lo urbano, que tú eres mejor, que yo soy mejor, sino más bien entendernos y que realmente nos complementemos. Pero esta estructura vertical que es súper occidental, ¿no?, que nos viene de que la escuela, el colegio, la universidad, todas estas cosas tendría que descolonizarse y entrar en una autorreflexión de cómo, por ejemplo, yo podría ser validada ahí, un artista, un artesano, que tiene experiencias de años y años. Yo, por ejemplo, nací con los hilos porque mi mamá es tejedora, mi abuela es tejedora. Entonces, esta práctica en realidad me lleva a una especialidad, a lo menos cuando entro a una investigación profunda, te lleva a un nivel que es doctorado, pero nadie te va a reconocer porque el título es el que vale. Entonces, en ese sentido, hay un problema serio donde las comunidades, por ejemplo, no podrían conocer el tema de conservación y restauración, el control de las temperaturas, por ejemplo, en términos orgánicos, donde nosotros perdemos muchas memorias y eso sí hay que consolidar con las comunidades y tener realmente esta conversación conjunta donde nosotros trabajamos con la comunidad. Por ejemplo, hay una co-curaduría, yo diría, entre la comunidad y el museo,
no es que el museo nosotros impongamos que así va a ser las exposiciones y así, sino más bien pensar qué piensan del patrimonio en su propio lenguaje, qué piensan del patrimonio cultural o de la cultura material como ustedes en su propia lengua. Y hay varias dinámicas que nos hace pensar, y muchas veces lo que siempre aterriza es, primero la memoria está en la tierra, que es nuestro territorio, nuestro espacio, quien nos cuida. Y gracias a eso tenemos el contenido y entonces el lenguaje cambia bastante. Entonces yo creo que más bien es un lenguaje de ambos lados que tiene que contribuirse tanto de la parte muy profesional y de la parte profesional de las comunidades, que se integren y que tengamos el mismo nivel de trato y no tener estos tratos jerárquicos, que los museos no están descolonizados porque todos entran por competencia de la licenciatura y de la especialidad, y no hay una convalidación de un artesano, puede ser ceramista, textilera o maderera o joyería, en fin. Entonces realmente es un trabajo a largo plazo y creo que todavía estamos en un debate de inicio y eso nos va a llevar mucho tiempo más en una reflexión profunda para que podamos integrarnos mejor. ¿Alguien más que quiera comentar? Un museo en el que la gente del lugar, el museo ya no tiene visitantes, el museo está recibiendo gente del lugar que lleva ofrendas a los objetos que están ahí, que ahora son objetos de culto. Nos preguntan, ¿eso es un museo? ¿Qué es? ¿Cómo podemos pensarlo? ¿Cómo podemos trabajarlo? ¿Alguien más? Yo creo que ahí tocó un punto fundamental. Y es la relación de los profesionales con la propia comunidad, cómo a través del tiempo hemos sido los museos espacios de dominación, de colonización, esta famosa colonización interna. Nos independizamos en 1810 del dominio español, pero no nos independizamos internamente, se siguió dando. Y actualmente los museos, y el ejemplo que nos ponía Demián sobre Argentina, de cómo ha sido una herramienta de colonización y de expropiación. En ese caso lo que estamos viendo es cómo expropiamos a las comunidades el conocimiento, les expropiamos la memoria y se las transformamos. Pero también hay procesos de resistencia y se regresa. Y en este sentido, esto que se había expropiado, lo vuelve a retomar la comunidad porque es lo propio, es lo que es nuestra vida. Y en ese sentido es fundamental esta visión. Tenemos que cambiar las formas de la relación, de estas formas de dominación que se están dando. Y la definición misma de los conceptos que estamos manejando, las tenemos que abrirnos, cambiarlas. No es lo mismo territorio, la definición del concepto territorio por los especialistas, y voy a poner el caso más claro, que yo creo que muchos hemos hablado, lo que se entiende por territorio en la nueva museología, y lo que entiende por territorio las comunidades indígenas. Son dos cosas diferentes. O lo que entendemos por la autodeterminación, los pueblos, a lo que se entiende por autodeterminación, los países dominantes o los estados dominantes. Y lo que nos está comentando la compañera, que es importante, es en este sentido, es partir del sentir de lo que se define las comunidades en este proceso. Y es fundamental la lengua. Es fundamental la lengua. Cuando perdemos la lengua, perdemos significados. Cuando perdemos la relación con la tierra, perdemos significado. Es regresar y estar abiertos, y nuestras universidades, nuestras lo que sería nuestros propios museos, pues descolonizarlos. Hay que descolonizarlos.
y empezar por descolonizándonos acá, en la cabeza, y la práctica que tenemos. Somos muy colonialistas todavía. Y el compañero lo que dice, ¿qué es? Eso no es un museo. Esa es la vida. Esa es la comunidad. Eso es. ¿Quieren agregar algo? Pues es que creo que la pregunta no es a nosotros, ¿no? La pregunta es a la comunidad. O sea, ¿qué quiere la comunidad? Porque también esta idea de que tiene que haber museos es una idea occidental, al final. ¿Por qué tiene que haber museos en todos lados? ¿No? Cuando son centros vivos, cuando son culturas vivas. Y el patrimonio cultural inmaterial, que es esa ritualidad, le pertenece a la comunidad. Nadie la puede interpretar, nadie desde afuera. Entonces creo que la pregunta no es a nosotros, es a la comunidad. Por ahí empezaríamos, ¿no? Bueno, yo, ¿no? Uh-huh. Tenemos 3 minutos. Vamos rápidamente a una última pregunta y respondemos, por favor. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es para Cuauhtémoc Camarena y para Lluvia. Y una de mis preguntas para Cuauhtémoc es si nos pudieras compartir el proceso o alguna metodología que llevan con las comunidades para hacer su museo, si hacen encuestas, si hacen juntas vecinales. La otra pregunta para ti también es ¿de dónde salen los espacios y el presupuesto para hacer estos museos? Y para Lluvia, me gustaría saber si el Museo Nacional de Culturas Populares tiene alguna relación con los museos comunitarios y cuál es esta relación. Muchas gracias. Algo muy sintético. Partimos nosotros de que el proyecto surge del museo surge de la comunidad. Y el primer paso fundamental es la práctica de la autodeterminación, de la decisión propia. Es la asamblea comunitaria. Es la forma de gobierno y el poder comunal que tenemos. Ese es el punto central. Sin la asamblea comunitaria no va para adelante nada. El segundo punto importante, las comunidades tienen una fuerza importante que es realmente el trabajo colectivo. Es el trabajo colectivo, esto que vemos, estas formas, es la organización propia que tiene la comunidad a través del empuje y la fuerza conjunta que aquí le llamamos tequio, y la reproducción como comunidad es lo que hace que subsistan los museos comunitarios. Es la organización comunitaria. Esto, y partiendo de la decisión comunitaria. Los compañeros que vimos vestidos de rojo hace rato, las personas, son el comité nombrado por la asamblea comunitaria, que responden a la comunidad. Eso es fundamental, esa es la mayor fuerza que se tiene. Y hay museos comunitarios que estamos hablando de 36 años con el sistema de cargos, y realmente un aplauso a los compañeros organizados que están allá. Es un servicio gratuito. Es un servicio gratuito, pero es un servicio a la comunidad para reproducirse la propia comunidad. No es monetario, es reciprocidad al propio pueblo. Bueno, no es que tengamos una relación con museos comunitarios, sino con las comunidades, como dice Cuauhtémoc. Es con las comunidades, con la gente, con las autoridades, con las asociaciones, con los colectivos, con las corporaciones que están adentro de la comunidad con lo que trabajamos. Nuestro vínculo con las comunidades son estas unidades regionales de la dirección en territorio, que tenemos muchas en todo el país, y es a través de esas unidades regionales que son centros de investigación, pero de patrimonio cultural material e inmaterial. Tiene muchos campos que abarca, y entre esos algunos museos comunitarios, pero no es esa la entrada, sino la cultura viva, los procesos vivos. Y eso es lo que nos alimenta, no tanto este vínculo con espacios que tengan colecciones, sino lo que nos interesa es lo que está pasando en las comunidades en la actualidad. Esa es la forma. Uh-huh. Bueno, cerramos aquí la mesa y agradecemos mucho a las participantes, el participante.